SUB es un colectivo de fotógrafos, es una cooperativa que agrupa el trabajo de 6 fotógrafos con una idea de registrar y reflejar temáticas por el momento asociadas a Latinoamérica. Es también un intento de generar una identidad colectiva desde la imagen, una intención puesta en que podamos realmente consolidar la firma colectiva como algo que sea más que la suma de las partes. Lo que a nosotros nos interesa rescatar o las particularidades que nos parecen interesantes dentro de nuestros reportajes es que, bueno, cuáles son las estrategias de consumo de las personas que por cuestiones de desigualdad del sistema no pueden consumir como lo hace la clase media o la clase alta. A ver. Ah, bueno, mirá. A ver, ahora apretalo. Bueno, hoy fuimos a la juguetería y Mateo eligió unos autos. Tiene un número, ¿no? Sí, tiene el número 2. Es de carrera. ¿Podrá correr con Chevy? Muchas veces, si accedemos a entrar a una juguetería, es con la premisa de que llevamos uno de esos autitos que son medianamente accesibles. Y después está todo el mundo de la juguetería que tiene cosas que son muy difíciles de conseguir y que es súper tentador. Y bueno, yo le permito que lo pruebe, que juegue, que se divierta, que lo disfrute. Es una posibilidad, pero le explico que no se puede. Cuando nosotros pensamos en el consumo infantil podemos empezar a pensar en el mercado. Decimos, bueno, el mercado tiene un conjunto de estrategias desplegadas para todo lo que es la movilización de la industria infantil. Otro de los actores importantes que tenemos que tener en cuenta para pensar el consumo infantil es el Estado. Es decir, cuáles son las políticas, cuáles son las leyes, cuáles son algunas normas dictaminadas, ya sea por el gobierno o ya sea algunas políticas que tienen que ver incluso con la escuela, que pueden intervenir en las prácticas cotidianas, y dentro de esas prácticas cotidianas en una sociedad de consumo está el consumo, en este caso infantil. En la modernidad, el Estado tenía un rol central y el Estado le delegaba a la escuela la transmisión de ciertas ideas centrales para que la sociedad se sostuviera. ¿Qué quería decir esto? Dentro de esa idea de sociedad se decía, bueno, acá lo importante es esforzarse, lo importante es ser un buen hombre y mujer del mañana, pero para llegar a eso
hace falta estudiar, hace falta escuchar al maestro, hace falta quedarse quieto, hace falta prestar atención, hace falta memorizar, hace falta estudiar y hace falta, poner mucho empeño. Ahora, en la sociedad de consumo, la sociedad posmoderna, los valores no son los mismos. Y entonces el niño sabe que él no tiene por qué esperar. La tele le está diciendo todo el tiempo: mira este programa hoy, dentro de una hora viene este otro programa que a vos te interesa. Entonces, esa idea de tener que esperar es una idea que se va desarmando. Entonces, en algún punto la escuela hoy le está pidiendo, ¿sí?, en sus términos más tradicionales, no quiere decir que eso no se esté pensando, de hecho lo pensamos los maestros, lo pensamos los que trabajamos para el Estado, pero lo que hay que trabajar es en esa articulación entre el hoy y el mañana. Ahí. Un poquito más, a ver. Para adelante otra vez. Ahí. ¡Ay! ¡Me estás corriendo! Me parece que son para chocar. Muy bien. Tenés pasta de conductor, che. Muy bien. Bueno, lo podremos dejar acá. ¿Eh? Es difícil, ¿no? Bueno, pero le dejamos un cariño. Estuvo bueno jugar un rato con él, ¿o no? Uy, está bonito. El consumo para nosotros tiene que ver también con el compartir, ¿no? La buena manera de consumir cosas, porque siempre se consume. Hoy todo es consumo, la vida es consumo. Nosotros por ahí tratamos de agarrar la lógica de lo que significa un consumismo, llevarlo para el lado positivo, que es compartiendo lo que consumimos. O sea, nosotros consumimos recursos, consumimos trabajo, consumimos solidaridad. La metodología que tenemos nosotros en general es tratar de ir primero, conocer el lugar, conocer la gente, pedir permiso, exponer cuáles son nuestras inquietudes o cuáles son las cosas que podemos hacer con la gente. Entonces, en este momento fuimos a Punta Mogote. Punta Mogote es una de las 3 grandes ferias que hay. La gente nos dijo, bueno, después haremos una muestra, haremos una exposición, o usaremos la foto para los expositores, hacer una postal de lo que era la salada, tratar de transmitir el color, el olor, la vida que había en esa feria. Así como en el consumo adulto hay unas ideas claves que pueden ser la belleza, el éxito, y esto es así, la delgadez, determinado modelo de cuerpo, dentro del mundo infantil hay algunos referentes. La diversión es uno y el aburrimiento es la contracara de la diversión. ¿Qué significa aburrirse? Aburrirse quiere decir que uno está posponiendo el mandato de la sociedad de consumo, que es divertirse y sentir placer. Ahora te voy a matar. Entonces, el aburrimiento es el fantasma. Y tras ese fantasma se despliega toda una cadena de prácticas, sobre todo familiares, porque el aburrimiento es insatisfacción. Entonces hay 2 de estos conceptos, placer y diversión, y satisfacción y acción, que son estructurantes de la sociedad de consumo y sobre todo en la infancia. Si nosotros como adultos queremos acercarnos a la infancia, tenemos que acercarnos a ese modo de pensar del sujeto niño. ¡Qué ricas empanadas!
patriota y para los realistas también. Lástima que no quieran salir. Escolta. Sí, señor. Tráigame algo de comer. ¿Quiere? Hace días se terminaron las provisiones, señor. Están riquísimas. De alguna manera, Samba es hijo de una contingencia, que eran las condiciones de producción que se nos imponían a la hora de imaginar Samba. Teníamos el mandato de hacer algo para chicos y siendo esta una casa productora que no tenía experiencia en haber hecho un dibujo y en no haber imaginado jamás un dibujo, nos propusimos hacer un dibujo. San Martín, venir por el sur. ¡Por el sur! Entonces nos amigamos con lo que sabíamos hacer, un determinado tipo de técnica, la convergencia entre un virtuosismo más o menos modesto de animación, porque no pretendíamos mucho más, algo que fuera absolutamente empático con la imaginería infantil, que pudieran recibir, que tuviera un envoltorio agradable para los chicos, persuasivo, y entramar en la aventura de Samba lo histórico. San Martín. José de San Martín. Presente. Samba. Presente. ¿Samba? ¿Y quién demonios es Samba? Ah, es solo un niño del futuro que ha venido a ver cómo liberamos América. En general, en la concepción de algunas ideas que tienen que ver con la televisión, son diagonales muy tramposas que se atraviesan y que tratan de rodear diferentes intereses, que tiene que ver con el sponsoreo, con una planificación estratégica donde los chicos ahí sí son sujetos de consumo, donde hay una inducción al consumo que aquí no sucede. No hay ningún tipo de compromiso comercial. Cuando digo que hay un vértigo en relación a poder producir desde lo público, tiene que ver con eso, con una responsabilidad, con la responsabilidad de pensar una televisión bien inclusiva, la posibilidad de pensar Samba en esta uniformidad, pero de que de alguna manera esa uniformidad también se hace un poco de la singularidad de cada paisaje, lo reconoce, lo jerarquiza y lo califica. Esa articulación, que yo digo porque me encomiendo una idea un poco romántica, de que se hace de una manera más involuntaria, pero todas esas variables están en el proceso de producción de Samba. Digo, no es un dibujo animado inocente en ese sentido. Recoge esas tradiciones construidas más o menos hace poco tiempo y las expresa y las expone en un dibujo animado. Hola, Bombón. ¿Qué andas haciendo? Estaba por ahí. A ver, dibujo. ¿Qué querés? Dibujos. Tibus. Bueno, un ratito, ¿sí? Sí. En un ratito llegó la merienda. Apagamos para merendar, ¿sí? Muy bien. Desde la tele hay una invitación a consumir. ¿Y qué ocurre? Eso que se ve en pantalla, que en algún punto tiene una virtualidad, cuando salimos a la calle tiene una materialidad. ¿Tengo que prohibirles mirar televisión? Nosotros tenemos que evaluar qué es lo que estamos pensando en decir no, porque de eso va a también depender cuál es la socialización, cuál es el vínculo que va a establecer con los otros. Hay muchos papás que no estamos de acuerdo con que nuestros hijos vean determinados programas porque no coincidimos con ellos ni por lo que se muestra, ni por lo que se dice, es decir, ni estética ni ideológicamente. Pero sabemos que es un consumo masivo y sabemos que nuestro hijo también, al estar fuera de ese consumo, puede estar quedando fuera de algunos vínculos sociales en algunos espacios, sea el club, sea la plaza, sea la escuela. Cuando empezaron la primaria veían algunos dibujitos los chicos que seguían por serie y Elios una vez me dijo: mamá, tuve que mentir en la escuela. ¿Por qué, hijo? Y porque estoy siguiendo una serie de televisión
y no vi el capítulo de ayer y tuve que mentir y decir que lo vi porque todos lo veían, ¿no? Quizás no podamos evitar lo que queremos evitar prohibiendo la televisión o determinado consumo, sino que necesitemos asociarnos en algún punto a ese consumo. Entonces, bueno, cuando uno va a una juguetería se encuentra con todo eso, se encuentra con la tele, se encuentra con la fantasía, se encuentra con los amiguitos y se encuentra con las culpas. Y entonces ahí está ese juguete y ese juguete lo quiero y ahí está el papá que dice, lo quiero comprar. En algunos momentos se puede comprar, en otros momentos no se puede comprar. Pero ¿qué pasa? La sociedad de consumo es compleja. Entonces, la oferta es compleja, o podríamos decir la oferta es diversa. Cuando nosotros pensamos en la oferta del mercado, estamos pensando en la primera, en la segunda marca, en la tercera marca, y como yo también digo, estamos pensando en objetos usurpados y robados, porque el consumo también se sostiene dentro del reciclaje, dentro de tomar lo que no es propio, con la primera marca, con la segunda se consume. Cuando pensamos en el mercado y en el consumo, pensamos en algo que está más allá de la estructura socioeconómica. Estamos pensando en algo que es simbólico, es en algo que nos atraviesa y la posibilidad de concreción de ese consumo también tiene como distintas facetas, tiene distintos canales por los cuales traducirse en un hecho concreto. Todo puede ser material y todo puede ser vendible, ¿no? Hasta, qué sé yo, el busto de Evo Morales o un animal o el motor de un auto o cualquier cosa tiene ya una existencia para ser vendido. La salada también es un parámetro muy tenido en cuenta ahora también por lo que son las ventas en los shopping o en los mercados, porque la salada también inunda el mercado con ciertos productos y esos productos pueden llegar también a marcar un camino, ¿no? Quizás la salada es la alternativa para aquellos que no pueden tampoco acceder a un consumo más estándar, ¿no? Como el de las grandes cadenas o en el cual todo el mundo está inmerso, ¿no? La idea de que hay un acceso desigual a recursos, eso está claro. El tema es intentar salir de esa unidimensionalidad de, el que no consume pertenece a un determinado, lo podemos describir con un determinado estereotipo. El niño es un sujeto capacitado para consumir, pero no dispone el dinero. Entonces el dinero se lo tiene que dar el adulto. Ahora, si el adulto se pone crítico respecto del consumo, no tenemos la fuente para financiar ese consumo. Hola. Hola. ¿Son todos iguales? Este no, uno tiene casquito, el otro no. ¿Vos el de casquito? ¿De dónde son estos juguetitos? Está mezclado, ¿viste? Tenés McDonald's y originales también de la... ¿Y los chicos compran, les gusta mucho esto? Sí, por algo tengo lo que tengo. Venimos de por lo menos 2 décadas de trabajo discursivo, es decir, en qué es lo que se le dice a los niños y a los adultos a través de la pantalla de televisión, es que los adultos no tienen capacidad de decidir sobre el consumo, porque los adultos no saben, porque no entienden bien,
porque no nos entienden a nosotros como niños, porque nosotros como niños tenemos problemas que los adultos no pueden entender. La función del adulto, del otro, es decirle, mira, está esto, pero también podemos hacer esto otro y esto otro. Probablemente en un inicio o en un primer intento vayamos a lo conocido, porque es muy fuerte ese entorno que decíamos, está en la tele, está en la kiosco, es el mundo, es mi mundo. Entonces yo quiero mi mundo y quiero compartir ese mundo, que son estos muñequitos, y que la torta tenga este muñequito, y que tenga este color, y que tenga este formato, y que sea casi igual al del otro, porque quiero ser parte de esa comunidad. Si está bien, pará. Bien, el wiper está bien. Hace línea y out y lo exportamos. Dale. Muy bien. De alguna manera, Samba, creo yo, es ese cuento que yo elijo contarle a Emita y a Aitano todas las noches en mi casa. Que es eso que yo querría contarle. Y que lo cuente la televisión en voz alta y a través de un sistema de distribución que tiene que ver con el Estado, y eso lo hace potencialmente muy fuerte, es para mí un momento extraordinario. Por supuesto, como toda creación, partimos de preguntas. Y las preguntas son las propias y las que nos han formulado nuestros hijos acerca de qué es lo que quieren saber. La posibilidad que Samba tuviera un guardapolvo y no cualquier otra ropa nos ponía en un lugar muy específico. Y de eso sí somos responsables. De eso sí somos absolutamente responsables, de esas decisiones. Cuando Samba dice a la carga mis valientes y lo que empuña es una regla, hay un mensaje que está claro. A la carga, mis valientes. ¡A la carga! En un momento cuando empezamos a hacer fotografía y que las querían colgar dentro de los centros culturales o en las galerías, nos decían, bueno, esto es algo que está buscando el mercado. Ellos se referían al mercado del arte. Nosotros decíamos, el mercado, ¿pero qué es el mercado? El mercado para mí es el lugar donde voy a comprar verdura. No, el mercado del arte, ¿viste? Como que nosotros éramos un producto. Yo creo que nosotros contamos historias y a partir de ahí no nos manejamos con todas las herramientas que podemos. Básicamente nos importan las historias y luego la forma de contarla, si alguien quiere llamarlo, si alguien quiere ponerle una rúbrica a lo que puede ser documental o artístico, nosotros preferimos pararnos en la frontera de las dos, ponernos en el lugar medio donde no sea ni una cosa ni otra. Que encontremos espacios de recepciones comunes. Hoy nos podríamos preguntar cuál es el espacio que la familia tiene de consumo común. ¿Cuál es el espacio en estos términos de prácticas culturales asociadas a la tecnología y a los medios de comunicación donde se nos interpela como conjunto? Y esta pregunta es una pregunta que no está asociada a este agente que somos nosotros los ciudadanos. Es una pregunta que está asociada básicamente al Estado, porque el Estado es el que construye lo común en una sociedad. No es algo que le podamos pedir al mercado. Es habitual escuchar la preocupación por la formación de sujetos críticos, ¿sí? Se habló de receptores críticos, se habla de consumidores críticos. Entonces la escuela es ese espacio donde el Estado, a través de una política pública, puede generar lugares donde reflexionar, donde pensar el consumo. Habitualmente uno podría decir, bueno, también la familia es un lugar donde pensar el consumo.
pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros somos parte de esa sociedad de consumo y muchas veces ser parte invisibiliza algunas problemáticas. Uno puede debatir en la escuela por qué miramos determinado programa, por qué nos gustan determinadas cosas con los alumnos, lo podemos debatir con los docentes y podemos también generar espacios para trabajar con los padres incluso. Ahora, cuando pensamos el reposicionamiento del Estado, y decimos del adulto, de los maestros, estamos hablando de todas las personas que vivimos en una sociedad, cuando pensamos en ese reposicionamiento, ¿qué nos pasa? No encontramos herramientas. Entonces, una de las estrategias más rápidas que encontramos es volver al pasado, es decir, buscar alguna referencia en ese momento histórico donde el Estado tenía un peso, donde el maestro tenía el peso, donde la palabra del adulto tenía un peso. Entonces, no tenemos referencia, entonces volvemos a ese modelo, pero en realidad este momento histórico, social y cultural a lo que está apelando terriblemente es a la creatividad de nuevas formas. Tenemos que generar una oferta mayor y eso implica de parte del adulto también una formación y un correrse y también exige del Estado y exige de las personas que estamos pensando en esto, sean psicólogos, seamos médicos, sea gente de las sociólogos, sean politólogos. El consumo es un tema que hay que pensarlo transversalmente. Tuti, ¿me mirás? Y cuando termine este capítulo apagamos y vamos a jugar, Bueno. ¿sí?